with a transmission of 99.12% and a relative participation of 78.71% of voters. We have candidate Nicolás Maduro Moro, 7,505,338 with 50.66% of the vote. Candidate Enrique Capriles Radonsky with 7,270,403 votes for 49.07%. Other candidates and candidates 38,756 with a percentage of 0.26%. We want to say to the country as well that we have spoken with the candidates in view of these results that are so close, with an irreversible trend which the Electoral National Council has the country used to. We do not give results unless they are irreversible. These are the irreversible results that the people of Venezuela have decided through this electoral process. Mira, los canales de televisión han entrevistado a algunas personas, pocas esta mañana. Asumimos que la noche de todos fue hasta muy tarde, hasta hace algunas pocas horas, entonces no está todo el mundo disponible para hablar todavía. Pero quiero referirte, por ejemplo, a lo que ha dicho Julio Borges, que es el dirigente del partido Primero Justicia, que es uno de los partidos que conforman la alianza opositora. Él se refirió a eso que ha quedado como en cierta confusión, porque Maduro dijo que Capriles lo llamó a que hicieran un pacto para auditar el resultado de las elecciones, y que Maduro le respondió que él no pactaba nada porque él había dicho que así fuera ganando con un voto iba a exigir que se le reconociera su victoria, y que si perdía con un voto también iba a reconocer su derrota, entonces que no había lugar a pactar nada. Después salió Capriles a decir que eso era falso, que él no había propuesto ningún pacto. No quedó claro si sí hablaron o no hablaron, pero según Capriles lo que sucedió fue que no le propuso ningún pacto. Pues lo que dijo Julio Borges es que Maduro ni siquiera sabía qué decir durante la conversación con Capriles, o sea, confirma que sí hubo esta conversación. Dijo que tenía que consultar, y a los pocos minutos le ordenaron a Tibisay Lucena que diera los resultados, y posteriormente sale Maduro a pedir que se abran todas las cajas también. O sea, está confirmando que hubo una conversación, que hubo una propuesta de parte de Capriles a Maduro, no en términos de pacto, pero no se sabe en qué sentido, y que Maduro no sabía qué decir según este diputado. Más allá de esas reacciones, pues lo que te puedo contar es que el país hasta ahora está en calma. Por supuesto, se espera que el Consejo Nacional Electoral hable, porque ya tiene oficialmente el pedido de parte de la campaña de Enrique Capriles de hacer el reconteo del 100% de los votos. Pero eso sería algo que tardaría mucho tiempo, Claudia, según me quedó entendido anoche con la cobertura que hicimos con algunos de los analistas invitados que estuvieron allá, porque sería un proceso manual y sería un proceso bastante tardado. Sí, y entonces ahora la pregunta es, ¿en qué situación queda el país? ¿Puede tomar o no posesión Maduro? ¿Puede tomar o no decisiones? ¿Puede hacer cambios en el gabinete? ¿Puede viajar como presidente, representar al país internacionalmente? Eso pues no está claro, pero es algo que tendrá que resolver el Consejo Nacional Electoral, porque puede tomar meses, más de un mes hacer todo este recuento manual. La oposición dice, como ellos tenían acompañantes desplegados, veedores desplegados en el 99% de las mesas de votación, la oposición dice que ellos están en capacidad de verificar ese proceso de recuento, porque ellos tienen las listas y están seguros de que tenían una ligera ventaja, de que ellos ganan la elección por una ligera ventaja.
Claudia, ¿y qué sucede entonces con la controversia que se ha dado con la conversación, el me pediste, no me pediste este pacto y demás? Capriles fue muy claro ayer y dijo que no lo había hecho. Y no me quedó muy claro con lo que comentabas ahora hace un momento, si realmente se dio o no se dio esa conversación. Creo que dijiste que no. No, sí se dio. Perdón. Sí se dio, y lo está diciendo Julio Borges, que sí se dio, pero que Maduro no supo manejar la situación luego de la llamada de Capriles. Es decir, Capriles sí llamó a Maduro. Lo que no está claro es exactamente qué fue lo que le propuso. Maduro dice que fue un pacto para auditar la elección. Capriles dice que él no propuso ningún pacto. Eso es algo que también está por resolverse en el transcurso de la mañana. Hemos, por supuesto, tratado de contactar a ambos candidatos y hasta ahora, pues, ninguno de los dos ha hablado. Ayer, cuando las encuestas a boca de urna le daban al oficialismo que tenía una ventaja de entre 5 y 7 puntos, se hablaba de que Maduro iría a hacer una rueda de prensa en el día de hoy, en algún momento del día. Pero después de conocer este resultado y bueno, y sabiendo que está toda la prensa internacional, hay más de 400 periodistas acreditados, pues no sabemos qué va a pasar. Por supuesto, todos estamos pidiendo tener ese contacto para hacer las preguntas de rigor. ¿Ha habido algún comentario por parte de los representantes de países que estuvieron ayer en Venezuela como invitados? Mira, ese es otro de los interrogantes. Yo me estoy quedando en el mismo hotel donde se está quedando una delegación del Centro Carter, que trajo, por ejemplo, entre sus figuras al expresidente de Panamá, Martín Torrijos. En otro hotel se quedan el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, el de Guatemala, Álvaro Colom. Todos ellos estuvieron ayer en el Consejo Nacional Electoral, ahí en esa sala de prensa, viendo los resultados después de la totalización. Y Capriles les ha pedido que no se vayan. Son 170 acompañantes internacionales a los que Capriles les ha dicho: quédense en el país, necesitamos que estén aquí verificando lo que pase. Respecto, por ejemplo, a la gente del Centro Carter con quien yo he hablado, ellos están en este momento tomando la decisión de si hablan o no públicamente, de si conceden o no entrevistas. Ellos tenían previsto dar un informe, como siempre lo hacen, que no es un informe que tenga necesidad de ser cumplido, las recomendaciones que hagan, sino que en su calidad de acompañantes pues simplemente entregan un reporte, pero eso no le da el mismo peso que si fueran observadores, así que no se sabe qué decisión van a tomar ellos todavía. Pues Claudia, seguimos pendientes para nuevas intervenciones a lo largo del programa. Es Claudia Palacios en vivo desde Caracas, Venezuela, con las primeras reacciones del día a las elecciones que se registraron ayer. ¿Qué estoy pidiendo yo? Que cada voto sea contado, porque es el derecho que tiene nuestro pueblo. Que además se haga el cruce, voto, cuaderno de votación. El día de ayer, el candidato oficial dijo que él está dispuesto también. Entonces yo quiero, ahorita a las 2 de la tarde, hemos enviado al Consejo Nacional Electoral una comunicación solicitando, se lo digo al mundo, a través de ustedes, prensa internacional, nosotros estamos solicitando responsablemente, en ejercicio de nuestro derecho, de que no exista un acto de proclamación. Si las dos partes han dicho que hay que contar papel a papel, voto a voto, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué van a correr ahora a proclamar? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Qué es lo que por qué hay que apurar el proceso si las partes han dicho que están de acuerdo en contar voto a voto? Entonces, cuando yo veo que están tratando de apurar esto, bueno, definitivamente, entonces lo que quieren es que no se conozca la verdad. Lo que no quieren es darle la oportunidad al pueblo venezolano de que se haga un conteo voto a voto. El país está lleno de emociones, pero este es el momento de la razón, de apelar a la razón de cada venezolana y de cada venezolano. Por lo tanto, yo quiero empezar estas palabras dándole a toda Venezuela un mensaje de paz,
de tranquilidad, de compromiso. Nosotros el día de ayer salimos a votar para derrotar la violencia. Nosotros nunca podemos ponernos del lado de la violencia. Basta escuchar el discurso del candidato del gobierno, basta escucharlo para saber quién quiere generar violencia en el país. El pueblo está cansado de la violencia. A nuestro pueblo le toca lidiar con la violencia todos los días, que es la terrible inseguridad que hay en las calles de Venezuela. Yo quisiera repetir lo que dije esta tarde y hacer algunos otros comentarios, pero esta tarde fuimos enfáticos en pedirle a toda Venezuela un compromiso y permitirnos liderar. Ustedes ayer, millones de venezolanos me dieron su confianza para hacerme su presidente de todos. Yo les pido confianza en que esta ruta estamos nosotros indicando cuáles son las acciones, cuáles son los siguientes pasos. Le pido a toda Venezuela, a todos los venezolanos, que nadie los saque del camino democrático, del camino de la paz, de la tranquilidad, del camino de hacer respetar nuestros derechos, pero siempre por la vía de lo que está aquí, en la Constitución. Esta Constitución no es de un grupo, esta Constitución es de todos los venezolanos y venezolanas. Esta Constitución merece ser respetada por todas las instituciones. Y ahí quiero yo entrar en algunos comentarios. Lo primero, para mí, cualquier mujer, piense como piense, tiene todo mi respeto. Para mí, una dama merece el respeto y yo no voy a entrar ni en diatribas, ni en polémica, ni en faltar el respeto nunca. Pero yo sí quiero decirle a la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral, es usted quien tiene que respetar al pueblo. Yo no estoy irrespetando al pueblo. Yo estoy diciéndole al pueblo que aquí ha pasado algo, que el pueblo tiene derecho a que su voto que ejerció ayer sea verificado, sea contado, voto a voto. No nos vengan ahora a decirnos que la máquina mata el papelito, porque si eso fuera así, entonces ¿para qué es el papel? ¿Para qué es el cuaderno de votación? ¿Para qué son todos los pasos que uno hace en el proceso electoral y los millones de bolívares que eso le ha costado a Venezuela? Entonces no venga ahora con un discurso político en un acto tan importante, y así esta tarde dijimos, hay una crisis política. Los que están al frente de las instituciones deberían buscarle solución a la crisis política, no acentuarla, no echarle más leña al fuego, todo lo contrario. Yo conversé hace unos minutos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, conversamos por teléfono y le decía, como lo he hecho con otros jefes de Estado, que algunos de ellos han mandado comunicaciones de respaldo y todo, pero a su vez esos son muchas veces los protocolos de las cancillerías. Pero me han llamado a preguntarme sobre la situación que está planteada en el país. Y nosotros aquí no pretendemos desconocer la voluntad de nuestro pueblo. Yo no estoy planteando eso. Nosotros creemos que ganamos las elecciones y nosotros estamos pidiendo que creemos tener el derecho, porque así lo dice, aquí están las leyes, la Constitución, y es el derecho de cada venezolano de contar su voto. Contarlo, no estamos pidiendo más nada. Estamos pidiendo que esas cajas que llevan las papeletas allí, que es la expresión de nuestro pueblo, se cuente uno por uno conjuntamente con el cuaderno de votación.
¿Cuál es el problema con eso? Dígame si yo estoy con ellos cometiendo algún pecado, cometiendo algún delito. Yo lo único que estoy pidiendo es que los venezolanos necesitamos conocer voto a voto qué fue lo que pasó el día de ayer. Entonces, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a reiterar, no salga por la puerta de atrás. Usted se siente muy orgullosa del trabajo que hizo. Creo que en cuestión de horas está destruyendo todo lo que usted dice que hizo durante estos años. Ayer se nos dijo que había la disposición, no solamente que había la disposición, sino que se iba a asumir el compromiso frente al país de contar voto a voto. ¿Qué cambió en las últimas horas? Eso lo que hace es aumentar la suspicacia, lo que hace es aumentar la duda y lo que hace además es confirmar lo que ha sido esta lucha. Bueno, las palabras de Enrique Capriles, refiriéndose a las declaraciones de Tibisay Lucena esta tarde en un acto en el que se proclamó como presidente electo a Nicolás Maduro. Le dice a Tibisay Lucena, quien es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que la que tiene que respetar al pueblo venezolano es ella, y que cuál es el problema en contar los comprobantes de los votos y constatarlos con los cuadernos de la elección, donde los electores consignan su nombre y su firma. Dice, no me vengan a decir que máquina mata papelito, refiriéndose a la mención de Tibisay Lucena en el sentido de que el voto en Venezuela es electrónico y el comprobante de papel que emite la máquina es para verificación del elector. Son algunos de los comentarios de Enrique Capriles en esta situación que él ha calificado de crisis y que busca de todos modos enviar un mensaje de paz a sus seguidores que lo escuchan en las calles y muchos de ellos también bloqueando algunas de las principales avenidas de esta ciudad, por lo menos uno. Sí, por lo menos algunos. Y también es importante mencionarlo porque por el lado del oficialismo se ha estado hablando de que se está incitando a la violencia por parte del líder de la oposición, Enrique Capriles, lo escuchaba usted, pide que se eviten estas situaciones y que se haga de acuerdo a un plan, a una línea democrática. Así que de nueva cuenta llama a la calma cuando ya han habido pues algunas escaramuzas importantes en las que incluso se usaron gases lacrimógenos en la Plaza Altamira, precisamente con algunos de los que usted vio que se encontraban reunidos. The Venezuelan election was held on Sunday, and still there is much drama surrounding the results and what will happen next. There are dueling accounts of what exactly happened in this election. One from the opposition, Enrique Capriles, who was the challenger to Nicolás Maduro, the handpicked successor to Hugo Chavez, the man basically picked out to continue Chavismo. The result here was razor thin, less than 300,000 votes divide them, and that is what's causing the controversy here in Venezuela. I want you to listen to a protest that the opposition called for earlier. Now, this is a view of Caracas, and as you can see, there are fireworks, but there is also, if you listen carefully, the banging of pots and pans. It is called the cacerolata. It is what the opposition told people to do at a precise time, all those people who back the opposition, who want to recount and are demanding that those votes be counted. I want you to listen now. And as you can hear, the pots and pans, and yet the government actually picks up with the fireworks trying to drown out the pots and pans. What is so interesting here is, though, this underscores a very serious argument that Enrique Capriles is now having with the government. He is essentially saying that, look, you did not win. Your government are losers. We demand a recount, and until we have a recount, we are saying that your government, your president, Nicolás Maduro, is illegitimate. And he is asking people, beginning in the next few days, to protest as much as they can, but protest peacefully. I want you to listen now to Enrique Capriles. I'm calling for a mobilization for every region to demand, and we have the right to demand that our vote
let it be audited, counted. That's what we're asking. Now, the drama did continue earlier. Although Enrique Capriles says that he wants people to protest peacefully, earlier in the day today in Caracas, National Guard and police did clash with student protesters. There was tear gas used. There were a few hundred people involved, and the situation did calm down. But it is a glimpse of what could happen during this electoral standoff in Venezuela. You know, for his part, Nicolas Maduro isn't doing much to really calm down the situation and take the temperature down a bit. Nicolas Maduro is accusing the opposition of really trying to incite a coup d'etat. And he is saying that, look, no recount is necessary. Take a listen to President Nicolas Maduro. Hemos triunfado. We have won. Ellos pretenden And they vulnerar pretend la mayoría y la voluntad to make this popular. vulnerable, Es invulnerable. La voluntad but the popular, will lo of que the hay que people hacer es is invulnerable. respetarla. What we need to do is to Nosotros respect it. llamamos a eso, And a we call for respetar this, la voluntad to popular. respect the will of the people, Ya han salido the a popular boripiar. vote. Now, while you have the White House and the Organization of American States saying that a recount would be prudent, at the same time, there seems no indication that any institutions here in Venezuela will back that recount and that it will happen. And what this means is that this standoff will continue for days to come. This is certainly not the outcome that Chavismo was looking for after Hugo Chávez's death, and it is not what this country expected. Paula Newton, CNN, Caracas. Le doy la bienvenida a mi invitado, Enrique Capriles, gobernador, candidato. Gracias, Enrique, Muchas por esta gracias. entrevista. Muy buenas noches. Saludar a todas las personas que nos están viendo a esta hora en vivo aquí desde nuestro comando Simón Bolívar. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario, gracias por la deferencia. Sé que es la primera entrevista que estás dando después de las elecciones. Hay mucha expectativa y te soy sincero, quisiera mantener una charla fuera o lo más lejano que podamos. No quiere decir que no haya aclaraciones, pero lo más lejano que podamos del discurso político que hemos venido escuchando por ambos bandos. Yo trataré de ayudarte en el ejercicio con mis preguntas. Quiero entrar con un tema, Enrique, que ha causado preocupación por parte de tus seguidores. No voy a ser muy concreto porque sé que tienes la información, pero para nuestra audiencia internacional hay muchas acusaciones ya en contra de Enrique Capriles por parte de la fiscal general, por parte de Nicolás Maduro, por parte de Diosdado Cabello, por parte de Izarra, por parte de Jagua, por parte prácticamente de todas las cabezas del oficialismo y la fiscal general, que es un organismo. Están planteando ya la situación de enfrentamientos, culpándote, responsabilizándote de la muerte de 7 personas por estos enfrentamientos, hablando también de llevarle un plano penal. Diosdado Cabello dentro de la Asamblea, la fiscal general, pues ya marcando figuras legales como desobediencia civil, como delincuencia organizada. ¿Qué piensas de todo esto que está ocurriendo? ¿Tienes ya una preparación o algún equipo legal? ¿Y qué le respondes a todo esto que ha sido una ola de acusaciones tremendas que se han generado durante el día? Mira, Fernando, yo creo que tú estás aquí desde el sábado, ¿verdad? Desde el jueves. Y bueno, el mundo ha podido ver todas mis declaraciones, todas las informaciones que yo he estado pues presentando. No hay una sola palabra mía que signifique llamar a la violencia o a la confrontación entre hermanos. Yo hice una campaña extraordinaria, maravillosa, llena de propuestas, combativa frente a la mentira. Los venezolanos hemos estado siendo sometidos a la mentira durante los últimos meses. Mentiras de todo tipo, mentiras en cuanto al presidente Chávez, me refiero en cuanto a su tratamiento. Se sembró en el país una expectativa de quienes están al frente del gobierno que después no resultó ser, digamos, contrario completamente a la verdad. Las devaluaciones a nuestra moneda. Oye, hemos sido combativos frente a la mentira, Fernando, pero nunca combatir o poner al pueblo a enfrentarse unos con otros. Si tú escuchas mis declaraciones después de conocido el resultado que anuncia el Consejo Nacional Electoral, yo lo único que he pedido al país, me refiero a esas instituciones secuestradas por un partido político, y al mundo, que nosotros en los países donde hay democracia
Cuando usted va a un proceso electoral, las partes tienen derecho a la auditoría del proceso electoral. Si usted obtiene un resultado, sea cual sea, y una de las partes dice, mire, aquí hay todas estas irregularidades que yo presenté a los medios internacionales. Ya son alrededor de 5.000, ¿no? Estamos hablando alrededor de 3.500, pero habría que ver el universo de electores que esas irregularidades afectan. Lo repasamos más tarde, porque sí, como no, un dossier y traigo un dossier y lo podemos ver y lo podemos revisar y tú me puedes preguntar y el mundo me puede preguntar. Pero digamos, si hay toda una serie de irregularidades que se han presentado, ¿qué hemos dicho nosotros, Fernando? Bueno, hagamos una auditoría, hagamos un conteo voto a voto, que se cuenten todos los votos, que eso además se pueda revisar conjuntamente con las actas de escrutinio, conjuntamente con los cuadernos de votación. Estamos hablando de un resultado que el CNE, oye, un resultado... 1.70. Bueno, de acuerdo a la información que da el Consejo Nacional Electoral, habría que sumar además los votos en el exterior. Está hablando un poco más del 1%, no en la totalización. Hasta lo que yo pude ver ayer en la madrugada, en la página del Consejo Nacional Electoral, no habían vaciado la información de los votos en el exterior que son nuestros. Lo que quiere decir que eso reduce aún más la diferencia. Okay. ¿Qué estoy pidiendo yo a las instituciones y además al mundo que se ha interesado en qué está pasando en Venezuela? Bueno, que se haga el conteo, como se hace en los países donde hay democracia, Fernando. Pedir el conteo es llamar a la violencia. Pedirle, tú estabas probablemente aquí hace un rato, tú habrás escuchado el cacerolazo, sí. Pero ese cacerolazo no fue en una zona de Caracas, eso fue en todo el país. A los amigos que me están viendo, el cacerolazo es algo muy venezolano, que es agarrar una olla y darle con cualquier cosa. Usted le puede dar con una cuchara, usted le puede dar... Bueno, eso es muy popular en... Créeme que ya lo saben. Ya lo saben. Bueno, ayer que entonces lo que yo quiero decir, eso es llamar a la violencia. Contar los votos es llamar a la violencia. Pero Enrique, decir, entonces es el uso... Fernando, aquí lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere violencia. ¿Cómo no? Combat on the streets of Caracas. Opposition protesters mount cameras on their motorcycles to show us the violence up close. Protesters and police are squaring off after a razor-thin election victory for the government led to demands for a recount by the opposition amid accusations of fraud. And the ferocity of these pitched battles is matched word for word by vicious verbal sparring between the two sides. You will not go to the center of Caracas to fill it with blood and death. President-elect Nicolas Maduro says the protests are illegal. Eso lo digo con toda la firmeza. Enrique Capriles, his election challenger, is still demanding a recount. Because I believe they haven't wanted to read Sunday's results. There isn't a majority in the country. There are two sides. This is not the divine inspiration Hugo Chavez had hoped to give Venezuela. More than a month after his death, those at his shrine still pledged devotion. But to his successor, I think a lot of people don't know Maduro, so they didn't vote for him, she says. But here we are. It was very close. Chavismo, Chavez's brand of socialism, is losing steam. So even here in Il 23, one of the most loyal neighborhoods to Hugo Chavez, you can understand why some people will have turned their backs on Chavismo, on Nicolas Maduro, and why it's because of the economy. A currency crisis and record inflation expected to reach about 30% a year means shortages are everywhere. This sign says only 4 baguettes per person. There won't be more flour until the end of the month. The owner of this bakery has allowed us inside, and he's trying to show us that, look, he's saying that the bakery store shelves here are not as full as they should be, that normally they would be full to the rafters. He also says he is down to his last 3 bags of flour, and this has never happened to him before. Now, despite this, he says he can't talk about this on camera because he is afraid of the consequences. From the bakery to the street, there is fear about where all this is going. The Chavista government is ordering protesters off the streets. The election is over. We won, they say.
and the opposition is running out of ways to prove them wrong. Paul Newton, CNN, Caracas. Hola Alejandra, buenos días. Podemos decir que Caracas amanece en tensa calma y mucha expectativa en torno al desarrollo de los acontecimientos tras jornadas de mucha intensidad, de mucho apasionamiento político tras el ofrecimiento de los resultados electorales del pasado domingo. Hay una parte del país que celebra este triunfo con una diferencia mínima, mientras que otra parte del país considera que debe realizarse una auditoría al 100%. Quisiera compartir contigo un poco los titulares de la prensa de hoy en el diario Últimas Noticias. No hay marcha al CNE, y es que para hoy estaba prevista una marcha por parte de la oposición, los seguidores de Enrique Capriles, con destino a la sede principal del Consejo Nacional Electoral, precisamente para exigir que se cuenten nuevamente los votos de forma manual y que se verifique el resultado ofrecido el pasado domingo durante el día de ayer, y por eso se muestran en estas portadas las caras de los dos candidatos. Se ofrecieron varias declaraciones duras, una suerte de guerra de micrófonos durante toda la tarde, de declaraciones y acusaciones mutuas. Nicolás Maduro asegura que si Enrique Capriles no lo reconoce como presidente electo de Venezuela, pues él tampoco reconocerá a Enrique Capriles como gobernador del estado Miranda, y al mismo tiempo anunció que podría ejercer acciones legales y lo responsabilizó de la violencia que se vive en Venezuela. Escuchamos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. La Embajada de Estados Unidos es el que ha financiado y dirigido todos los hechos de violencia en este país. Las tengo. Ha financiado estos grupos neonazis de un grupo pequeño de jóvenes que, recuerden ustedes, hicieron la huelga de hambre cuando el presidente estaba en una situación de gravedad. Esos grupos los dirigen personalmente estos dos funcionarios norteamericanos que expulsamos el 5 de marzo. Bien, Alejandra, Nicolás Maduro había anunciado la prohibición de que se realizara esta marcha hasta el Consejo Nacional Electoral, ante lo cual Enrique Capriles aseguró que en aras de la responsabilidad decidía cancelar esta manifestación. De igual manera anunció que tenía información de inteligencia según la cual infiltrarían personas en esta manifestación para generar hechos de violencia. Llamó a la paz, llamó a la calma, llamó a sus seguidores a mantenerse en casa, que paz no quiere decir poca firmeza, y pues él ofreció una rueda de prensa con medios internacionales en horas de la tarde, pero en horas de la noche ofreció una entrevista en exclusiva, la primera que ofrece a un medio de comunicación tras haberse conocido el resultado de las elecciones del pasado domingo, a nuestro compañero Fernando del Rincón en conclusiones. Escuchemos parte de lo que dijo en esta entrevista exclusiva. Sobre esta situación de auditoría que nosotros estamos planteando. Ellos están tratando, y tú hiciste el comentario sobre la movilización que yo había planteado para el día de mañana, donde organismos de inteligencia me informaron que el gobierno iba a infiltrar, que el gobierno está además repartiendo franelas identificadas con mi nombre para generar violencia en el país, para que el foco de atención sea la situación de violencia, que se ponga a un lado todo el tema de las auditorías, todo el reconteo de los votos, voto a voto, y que el país entre en una dinámica de juicios, de tensiones y todo, para echarle tierrita al tema de la auditoría. Alejandra, te cuento que también vía Twitter, Leopoldo López, uno de los dirigentes del comando Simón Bolívar, el comando de Enrique Capriles, denunció que existen órdenes de captura contra su persona y también contra el dirigente opositor Enrique Capriles. Hay que destacar también que ayer en horas de la noche fueron convocados actos de protesta pacífica por parte de opositores y también de oficialistas, y me refiero a cacerolas por parte de la oposición que sonaron con fuerza alrededor de las 8 de la noche y por más de una hora en todo el país, y de igual manera Nicolás Maduro convocó a un cohetazo. Buenos días, vamos directamente a la OEA a escuchar al secretario general José Miguel Insulza. Se han sido siempre respetuosas de las decisiones de los órganos internos
constitucionales de los países, y en ese sentido queremos desear al presidente electo el mayor éxito en el cumplimiento de sus funciones. Nos preocupan los hechos de violencia que se produjeron en la antenoche en Venezuela, en Caracas y en otras ciudades, y queremos expresar nuestra más clara condena a esa violencia y nuestras condolencias a los familiares de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que fueron víctimas de ella. We think there ought to be a recount. I don't know what is going to happen in the next days. They're talking about having an inauguration on Friday. Obviously, if there are huge irregularities, we're going to have serious questions about the viability of that government. But that evaluation has to be made, and I haven't made it yet. Cuando vamos a pedir un imposible, cuando vamos a solicitar que se haga un conteo manual, cuando el sistema es el que refleja nuestro voto, indudablemente que estamos incitando a que se comience una lucha de calle sin fin. Y eso tiene que establecerse responsabilidades. Y hay que establecer responsabilidades por un hecho cierto. Venezolanas y venezolanos han sido vulnerados físicamente, heridos, y otros venezolanos y venezolanas han muerto. Minutes after the polls closed in Venezuela's election Sunday, our cameras already spotted trouble. Opposition observers demanding to be let into this Caracas polling station, saying they were authorized to oversee the vote. They asked us to organize all the monitors, and now they won't let us in. And I don't know why, Gabriel Perez tells me. A group of 200 motorcycles were firing guns and all that. At that same polling station, more accusations investigated by a human rights group that says it has handed over 140 detailed incidents of voter fraud or violations. Descriptions, witness names, phone numbers, addresses, all now in the hands of the Electoral Commission here. And there were guns? Yes. Motorcycle gangs? Exactly. Yes. And you know they were Chavistas? Yes, of course. The so-called gang intimidation, bikers dressed in Chavista colors, is meant to intimidate their supporters, the opposition says, or keep them from voting at all. And there's more. There are some claims also that they were paying for votes. You cannot pay for a vote. Fraud could also mean that people from the government come and press you with a gun and make you vote for one person. This is fraud. Yes, they were forced to vote. So the system itself is fine, but these people were told the system to go itself for this. Could be fine, but all the abuses before and during the election brings doubt to the Venezuelan people, yes. The Electoral Commission says its automated voting system is one of the best in the world. There were very few irregularities, and there is no need for a recount. President-elect Nicolas Maduro first said he'd welcome a recount, then reversed himself. The refusal to recount meant opposition supporters took to the streets, not knowing they'd be taking on Venezuela's National Guard. Paola Posamay shot this from her mobile. She says she and her friends were protesting peacefully when the officers turned on them. They are firing tear gas and the officers are armed with rubber bullets. You can see an aggressive use of force. They shot into private property knowing the people were running from them and not confronting them. She says 4 people were injured, all of this before the government deemed the protests illegal, and the opposition decided to call them off anyway, fearing there'd be more violence. That hasn't stopped the government from threatening to arrest Enrique Capriles, claiming he incited the violence. Are you afraid of being arrested? I am not afraid of their threats. I am in a fight for the truth, and I want this country is governed out of truth. Their threats don't intimidate me. They can cover the reality with their threats. The people want there to be a recount. These are smoke screens. They are using violence, threats, so that the world will not focus on the recount. But some are. We think there ought to be a recount. I don't know what is going to happen in the next days. They're talking about having an inauguration on Friday.
Obviously, if there are huge irregularities, we're going to have serious questions about the viability of that government. That we have elections. And so the opposition says it will keep fighting for that recount. Why not do it? Why not do it? The answer is because the government is hiding something. And what are they hiding? They are hiding more than 1.5% of the vote that could make the difference and give the presidency to Enrique Capriles. That's the core of the argument. Even if the opposition has grounds for a recount, it's a sure thing Maduro will be sworn in by Friday, leaving him to govern a divided nation still at odds over who should be Venezuela's rightful president. Paula Newton, CNN, Caracas. The Venezuelan election was held on Sunday, and still there is much drama surrounding the results and what will happen next. There are dueling accounts of what exactly happened in this election. One from the opposition, Enrique Capriles, who was the challenger to Nicolas Maduro, the handpicked successor to Hugo Chavez, the man basically picked out to continue Chavismo. The result here was razor thin, less than 300,000 votes divide them, and that is what's causing the controversy here in Venezuela. I want you to listen to a protest that the opposition called for earlier. Now, this is a view of Caracas, and as you can see, there are fireworks, but there is also, if you listen carefully, the banging of pots and pans. It is called the cacerolata. It is what the opposition told people to do at a precise time. All those people who back the opposition, who want to recount and are demanding that those votes be counted. I want you to listen now. And as you can hear, the pots and pans, and yet the government actually picks up with the fireworks, trying to drown out the pots and pans. What is so interesting here is, though, this underscores a very serious argument that Enrique Capriles is now having with the government. He is essentially saying that, look, you did not win. Your government are losers. We demand a recount, and until we have a recount, we are saying that your government, your president, Nicolas Maduro, is illegitimate. And he is asking people, beginning in the next few days, to protest as much as they can, but protest peacefully. I want you to listen now to Enrique Capriles. I'm calling for a mobilization for every region to demand, and we have the right to demand that our vote, let it be audited, counted. That's what we're asking. Now, the drama did continue earlier. Although Enrique Capriles says that he wants people to protest peacefully, earlier in the day today in Caracas, National Guard and police did clash with student protesters. There was tear gas used. There were a few hundred people involved, and the situation did calm down. But it is a glimpse of what could happen during this electoral standoff in Venezuela. You know, for his part, Nicolas Maduro isn't doing much to really calm down the situation and take the temperature down a bit. Nicolas Maduro is accusing the opposition of really trying to incite a coup d'etat, and he is saying that, look, no recount is necessary. Take a listen to President Nicolas Maduro. Hemos triunfado. We have won. Ellos pretenden vulnerar, and they pretend to make this vulnerable, es invulnerable. But the will of the people is invulnerable. What we need to do is to respect it. And we call for this, to respect the will of the people, the popular vote. Now, while you have the White House and the Organization of American States saying that a recount would be prudent, at the same time there seems no indication that any institutions here in Venezuela will back that recount and that it will happen. And what this means is that this standoff will continue for days to come. This is certainly not the outcome that Chavismo was looking for after Hugo Chavez's death, and it is not what this country expected. Paula Newton, CNN, Caracas. Mauricio Funes, presidente de El Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Está usted en Washington y llega en momentos en que se habla de un proyecto muy importante para miles de personas, para millones de personas, la reforma inmigratoria. Y ha dicho usted en este viaje, esa reforma inmigratoria es muy importante para su país. Bueno, por supuesto. De hecho, fue una de las promesas que formuló el presidente Obama en su primer periodo. Yo entiendo las circunstancias propias de la agenda doméstica y las dificultades para lograr la correlación que permitiera aprobar
en su primer mandato ese proyecto de reforma migratoria integral, pero ahora veo con nuevos brillos el lanzamiento del mismo y con optimismo el hecho de que se haya logrado ya un acuerdo a nivel del Senado entre demócratas y republicanos para contar ya con un texto que ha sido consensado y que sería la materia prima para comenzar las discusiones. Por supuesto que esto se va a traducir en beneficios para miles y miles de compatriotas que todavía encuentran una situación irregular a nivel migratorio, a nivel laboral. No obstante, nosotros vamos a continuar empujando también el beneficio que ha venido recibiendo el 2001, un poco más de 200.000 salvadoreños que viven y trabajan acá en los Estados Unidos y que tienen, por gracia del Ejecutivo, una situación temporal de protección temporal especial bajo el esquema del TPS. Durante su visita participó usted en un evento del Banco Mundial y el BID. Hablaba sobre la seguridad en su país, el acuerdo que se ha dado con las pandillas, con los maras, el descenso en la tasa de homicidios, pero decía el fiscal general Luis Martínez que este es un pacto hipócrita, el pacto que se ha hecho con las maras. El fiscal general de mi país, junto con otros sectores, no solo de El Salvador, sino aquí en los Estados Unidos, yo diría que adolecen de la información necesaria como para dar un juicio más sensato y razonable de lo que realmente ha ocurrido en el país. ¿Cómo puede llamar usted de pacto hipócrita un acuerdo entre líderes de pandillas que ha producido en un año la reducción de los homicidios en cerca de un 52%, que ha bajado la tasa de homicidios de 67 por cada 100.000 habitantes a 30 por cada 100.000 habitantes, después de ser el país con el deshonroso lugar, el segundo lugar como país más violento del mundo, nos hemos pasado al ranking internacional a la posición número 42 y estamos en el promedio de muchas ciudades, de muchas capitales, de muchos países del continente. De tener 15 asesinatos por día, hoy tenemos 4 a 5 asesinatos por día. Las extorsiones se han reducido en un 18 a 20%, lo mismo otros delitos como robos y hurtos, todos estos imputables al accionar de las pandillas. Un acuerdo entre pandillas que por supuesto depende de la voluntad de los líderes que lo han negociado y pactado, no se sostiene en el tiempo, sino es por una acción más eficaz de parte del Estado y en eso estamos trabajando, pero a eso no se le puede llamar acuerdo hipócrita teniendo a la vista los resultados que ha producido. La transición de poder en Venezuela, usted reconoció la victoria de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado se pronunció hoy considerando como positiva la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de adelantar un recuento de los votos, pidiendo que se respete el derecho a la libertad de expresión y de la asociación. Usted reiteró este viernes su reconocimiento. ¿Tiene algún tipo de duda sobre el proceso electoral, sobre denuncias de fraude? ¿Se ha comunicado con el presidente Maduro? No me he comunicado con el presidente Maduro. Por supuesto, instruí al canciller salvadoreño para que enviara una nota de felicitación al presidente Maduro por el reciente triunfo obtenido en las elecciones pasadas. No soy quien deba de juzgar la fiabilidad o no del sistema electoral venezolano, soy respetuoso de los asuntos internos de cada país y particularmente cuando de elecciones se trata. Ahora, no cabe ninguna duda de que el sistema electoral venezolano es mucho mejor que el de la mayoría de los países de la región, incluyendo el nuestro. Y por lo tanto, si a altas horas de la noche, casi al filo de la medianoche, la autoridad electoral máxima en Venezuela, que es la única autorizada para dar a conocer los resultados del recuento de votos, certifica que con más del 99% de los votos contados, la victoria o la diferencia entre el presidente Maduro y el candidato Capriles era tal como para declarar una eventual victoria del presidente Maduro, a punto tal de que al día siguiente, en horas de la tarde, le entregan sus credenciales como presidente. Lo menos que puedo hacer como gobierno amigo y respetuoso de la soberanía y la independencia de los países con los que tenemos relaciones es reconocer esa victoria. Por supuesto que la situación interna en Venezuela es complicada y un primer desafío que tendrá el presidente Maduro es cómo atraerse a la otra mitad o hacer que la otra mitad de venezolanos que no le apostaron a su proyecto, que confiaron en el candidato Capriles y que por supuesto mantiene a un clima de enfrentamiento y polarización sumido a Venezuela entera, que eso no es conveniente ni para Venezuela ni para el resto de la región. El hecho de que la autoridad electoral haya aceptado el recuento de votos, que es un recurso de ley que le asiste al candidato contendiente, me parece bien, porque eso le da más certeza a un proceso que de alguna manera ha sido cuestionada por la oposición interna que enfrenta el presidente Maduro, pero que en términos generales la mayoría de los jefes de Estado, la mayoría de los presidentes, no solo del hemisferio, sino que todo el mundo, han reconocido esa victoria.
La ausencia del presidente Chávez a nivel regional, ¿considera usted va a tener algún impacto en la dinámica regional, en cómo interactúan los países? Por supuesto, un liderazgo como el que representó el presidente Chávez es insustituible, para bien o para mal de la región. Yo creo que más para bien de la región. El presidente Chávez fue una persona que, muy a pesar de las características propias de su personalidad y del proyecto político por el que trabajó hasta el momento de su fallecimiento, le apostó a la integración regional. Le apostó a que la única salida que teníamos como países del hemisferio de salir adelante es si nos integrábamos en bloque y actuábamos como bloque y negociábamos como bloque y buscábamos no solo la integración de nuestros mercados, sino que también la integración de nuestros propósitos y de nuestras luchas comunes, porque padecemos los mismos problemas. En ese sentido, el carácter especial a esa lucha, a ese esfuerzo integracionista que le imprimió el presidente Chávez es insustituible. Pero esto no significa que Venezuela, por esa razón, y todo el hemisferio, particularmente América Latina, va a ir a la deriva por su ausencia. Hay otros liderazgos que pueden compensar esa ausencia y hay otros protagonismos en la región que pueden perfectamente completar la tarea a la que estaba abocado el presidente Chávez. Presidente Funes, muchas gracias por hablar con CNN en español. No, gracias a ti por esto. It's a stunning shot, isn't it? Caracas at night bursting with fireworks. But listen carefully for a moment. Do you hear it? That clanging in the background? This is what you're hearing across all of Caracas. The opposition has asked for, and to try and drown it out, the Chavistas have their protest. Fireworks exploding for more than an hour, all in an attempt to drown out the casseroles and outdo the opposition. We want a better country, and I support opposition leader Enrique Capriles. We want to demonstrate that democracy should rule in Venezuela. This is the more harmless side of the election divide that emerged when a razor-thin margin gave a win to the Chavistas. As the late Hugo Chávez's supporters are called. The casserole combat on the streets bangs out the opposition's demand for a full recount, and until there is one, the banging and clanging will go on. As will the loud but dazzling fireworks. These were supposed to be for a night only, government-sponsored fireworks to celebrate the win of Nicolas Maduro, Chávez's chosen successor. But when the banging started and wouldn't end, the government's comeback continues to be written in the cloud. Now, one last point not lost on many taxpayers here. This display costs tens of thousands of dollars every night. The pots and pans protest, free. Pauline CNN, Caracas. Una semana antes de las elecciones venezolanas, la experta electoral Ana Mercedes Díaz, quien trabajó por más de 25 años en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, le advirtió en cámara al periodista Jaime Bailey que se produciría un fraude masivo en las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Después de las elecciones, regresó al mismo programa para explicar cómo había sido. Según ella, la manipulación de las computadoras se produjo en 9.540 máquinas, en las que no hay supervisión de la oposición, es decir, un 20% del total. Ella afirma que realmente Capriles ganó por más de 1 millón de votos. ¿Es posible eso? A juzgar por un análisis muy convincente que se puede encontrar en YouTube bajo el título de Las pruebas del fraude electrónico, cuyo enlace he colocado en el blog de Montaner para que sea fácil de localizar, otro experto explica muy claramente
cómo el gobierno supuestamente manipuló ante los ojos de todos el segundo parte electoral dado la noche del 14 de abril. Mientras el primer parte, que aparentemente cubría el 98% de los electores, arrojaba un resultado muy parejo, casi al 50%, en el 2% restante, cuando los operadores de Maduro, alegadamente, se dice, se asustaron, habrían cometido la torpeza de cambiar los resultados exageradamente. En esos votos, en lugar de repetir la tendencia general supuestamente dividida al 50%, aproximadamente en ese 2%, el 65% votaba por Maduro y solo el 35% lo hacía por Capriles. Algo imposible en un universo electoral de ese tamaño. La conclusión obvia indica que quienes pueden en minutos alterar los resultados del 2% de los votos pueden hacer lo mismo en el 98% restante. Algo que ya se advirtió hace algunos años en la prestigiosa revista The International Statistical Review y Statistical Science, en 7 trabajos de investigación estadística efectuados por importantes profesores venezolanos y entre ellos por el doctor Genaro Mosquera, ex rector universitario. Ante esta abrumadora evidencia, mi opinión es que probablemente sí hubo fraude y que esa es la razón por la que no permiten el recuento manual de votos. Si se cotejan las actas, los cuadernos y las máquinas, se demostraría que Maduro había perdido las elecciones. Basado en todo esto, mi opinión es que Capriles efectivamente ganó las elecciones y hace muy bien en exigir ese recuento. No permitirlo también demuestra que hubo trampa. El que no recuenta, otorga. Son asesinos, son autores materiales de un odio instigado por el líder negativo, Capriles Radosky. Y Capriles Radosky no va a quedar este crimen donde tú eres responsable y autor intelectual impune. No va a quedar impune. La única buena noticia que puedes tener es que la cárcel que te espera, Capriles Radosky, no va a ser las cárceles que nosotros heredamos en el 94, en toda la época de la Cuarta República, hasta el 98 inclusive. Son unas cárceles donde ahorita se está haciendo un trabajo. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Primero, haciéndote una rehabilitación que yo creo que la necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes. Lamentamos ese vicio que tienes. No sé si ese vicio que tú tienes, no sé si el vicio que tú tienes te ha llevado a que generes toda esta violencia. Porque cuando una persona está bajo los efectos de alucinógenos, es capaz de cualquier cosa y tiene ese aspecto que tú tienes, de ojos pulludos y llenos de odio. Y que lo único que consigue cada vez que agarra un micrófono es meterse con las mujeres. Eso es lo único que tú sabes hacer bien. Deja el odio contra las mujeres, Enrique. Deja el consumo de estupefacientes. No sigas consumiendo droga porque eso te está llevando por un mal camino. Aprende a respetar al pueblo venezolano. Realización del recuento 1 a 1 de los votos que los venezolanos emitieron el 14 de abril pasado. ¿Qué puede haber más razonable que contar los votos y confirmar si hubo o no fraude, como sostiene la oposición? La transparencia es la esencia de la democracia. Pero el señor Nicolás Maduro, que afirmaba estar de acuerdo con el recuento, ahora se niega. ¿Qué puede hacer la OEA en ese caso? Bueno, los países miembros de la OEA firmaron en Lima nada menos que el 11 de septiembre de 2001, mientras ardían las Torres Gemelas, un documento llamado la Carta Democrática que prevé qué hacer en estas situaciones. Hay 6 artículos, del 18 al 24, que autorizan diversas formas de actuación para defender la democracia y los derechos de los individuos cuando son vulnerados. Venezuela, ya bajo la presidencia de Hugo Chávez, suscribió ese acuerdo.
Mi opinión es que resulta vergonzoso que los gobiernos ignoren los compromisos internacionales que han hecho en nombre de sus pueblos. En el siglo pasado, el XX, con mucha razón, numerosos latinoamericanos se quejaban de que Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, ignorara sus compromisos con la democracia y tuviera buenas relaciones con las dictaduras. Hoy se han invertido los papeles. A los gobiernos latinoamericanos les resulta indiferente que se violen los derechos de los venezolanos, mientras Estados Unidos, por boca del secretario de Estado, John Kerry, ante el Congreso de su país, ha dicho que no habrá reconocimiento del gobierno de Maduro hasta tanto no haya recuento. Esa es la única nación que lo ha dicho claramente. Esto es lo que debería hacer la OEA. Para eso está la Carta Democrática. Hoy, visto todo lo que ha pasado durante estos días, sabemos que aquí lo que se le da es, se le mintió al país, se le ofreció al país un proceso de auditoría que permitiera que los venezolanos tuviéramos, bueno, como dicen, cabal conocimiento de lo que es el desarrollo de un proceso electoral. Eso no se ha dado. Nosotros no vamos a perder los lapsos que establecen las leyes y el siguiente paso va a ser impugnar formalmente ante la instancia jurisdiccional, vamos a impugnar las elecciones.